Él permanece allí, inmóvil al borde del camino, no se apresura como los demás, ni se acomoda con cualquiera. Sus ojos no parpadean. Él observa algo que los demás parecen haber olvidado: la raíz. Hay un silencio a su alrededor, no por la ausencia de sonido, sino por la presencia de significado. Él es como un árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en la estación correcta y cuya hoja no se marchita. Todo lo que él hace prospera. Esto no es una promesa común, es un código vibracional, un mapa invisible escondido en las primeras líneas del mayor compendio de sabiduría de la humanidad. El Salmo 1 no comienza con una súplica, sino con un criterio. No habla de la bendición como un favor aleatorio, sino como una consecuencia espiritual precisa. Y es aquí donde muchos tropiezan, porque confunden espiritualidad con espera pasiva, con una fe que solo desea pero no dirige. Y como decía Bob Proctor, la fe es el único agente conocido a través del cual la fuerza cósmica del infinito puede ser traducida en acción dinámica. Fe, por lo tanto, es acción dirigida con alma, es estar plantado donde muchos solo vagabundean. Hoy entenderás por qué la verdadera prosperidad, silenciosa e inevitable, no es fruto de la suerte ni del trabajo agotador, sino de una alineación entre frecuencia, conducta y meditación. Antes de comenzar, comparte algo simple, pero poderoso. Elijo florecer en el momento adecuado. Esta afirmación abrirá las puertas de tu preparación para recibir la prosperidad. Pero antes de sumergirnos, escucha con el corazón abierto, porque esto no es solo una reflexión, es un espejo, y quizá revele que tu raíz necesita otro suelo. Cierra los ojos por un instante, respira profundamente y visualiza cómo sería tu vida si todo lo que tocaras floreciera, no por magia, sino por coherencia. Imagínate caminando con claridad, discernimiento y paz, en un mundo donde la escasez ya no toca tu nombre. Ahora escucha: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos. Estas palabras no describen solo un comportamiento, sino una frecuencia. La bienaventuranza no es un premio, es un campo, y el impío aquí no es solo el malvado, es aquel que se ha desconectado de la verdad interior, que actúa con prisa, habla por impulso y vive por comparación. La prosperidad espiritual comienza donde termina la ansiedad de parecer. Comienza donde el hombre se niega a sentarse a la mesa de la burla, no por orgullo, sino por conciencia. Él sabe que su alma no fue hecha para ecoar el ruido de la multitud. Joe Dispenza confirma: el campo cuántico responde al estado de tu ser, no a los gritos de tu mente. Y si tu estado interior es confuso, tu destino exterior será fragmentado. Es por eso que el salmista continúa: antes tiene su placer en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Meditando aquí no es solo pensar, es fundirse, es permitir que la verdad se convierta en carne, respiración, impulso, es habitar la conciencia divina como quien se baña en un río eterno. Y quien hace esto se convierte en árbol. Y aquí está el punto que nadie te contó. No estás invitado a correr tras la prosperidad. Estás llamado a convertirte en suelo fértil. El fruto es solo consecuencia. Había un hombre llamado Elías, que pasó años intentando levantarse tras un divorcio devastador y la quiebra de su pequeña empresa. Intentó coaching, intentó terapia, intentó estrategias de marketing, nada se sostenía. Hasta que, en un retiro silencioso, leyó el Salmo 1 por primera vez con ojos limpios y decidió hacer un pacto interno. Durante 40 días, no se alimentaría de ninguna conversación, contenido o pensamiento que no estuviera alineado con la verdad de Dios. Eliminó chismes, noticias negativas y hasta amistades que lo mantenían preso en el dolor. Sustituyó todo por meditación, diaria en los salmos. Al final lo describió así: no me hice rico de repente, pero descubrí un tipo de prosperidad que el dinero no compra. Mi mente se aclaró, las ideas comenzaron a surgir y lo que era desierto se convirtió en jardín. Hoy Elías lidera un proyecto que ayuda a otros hombres en reconstrucción emocional y espiritual, y todo comenzó con una elección: dónde se asentaba
qué escuchaba y en qué meditaba. ¿Estás listo para hacer esa elección hoy? Escribe, en el silencio de tu alma, ¿dónde estoy plantado y qué en mí aún se asienta entre burladores? Respira con eso. El árbol que serás depende de la raíz que cultivas ahora. Y el Salmo no es un poema antiguo, es una brújula para un tiempo donde casi todos se han perdido. Y cuando escribas, elige una frase que haya tocado tu espíritu y declárala en los comentarios. A veces tu palabra es el agua que riega otra alma, pero si hay un árbol, también hay un desierto, y ese desierto no es el mundo allá afuera, es el interior de quien vive en disonancia con la verdad. El Salmo nos presenta un contraste espiritual que no puede ser ignorado. Mientras el justo florece junto al río, el impío es comparado a la paja que el viento dispersa. Esto no es juicio, es diagnóstico vibracional. La paja no tiene raíz. La paja no resiste al viento. La paja vive de apariencias, pero no sostiene frutos. Y lo más peligroso, la paja siempre parece estar en movimiento, pero no va a ningún lugar. ¿Cuántas veces en la vida te has sentido así? Ocupado, agitado, cansado, pero vacío. ¿Cuántas veces te has convencido de que estabas progresando, cuando en realidad solo estabas girando en círculos dentro de tu propia mente? Bruce Lipton afirma que el 95% de nuestras acciones diarias son comandadas por programas inconscientes. Si esos programas se basan en el miedo, en la comparación o en la autoprotección, puedes estar obedeciendo a la burla sin siquiera darte cuenta. Y es ahí donde el Salmo uno nos invita a un tipo de prosperidad que no comienza en el extracto bancario, sino en el suelo del alma. Observa las palabras. Todo cuanto hiciere prosperará. No dice algunas cosas, no dice si tienes suerte, dice todo, porque el secreto no está en lo que se hace, sino en el lugar interior de donde se hace. Neville Goddard nos advertía, no atraes lo que deseas, atraes lo que eres, y solo puedes ser algo nuevo cuando rompes con el viejo patrón de pensamiento. El hombre próspero, según el Salmo 1, es aquel que no solo evita la influencia tóxica del mundo, sino que activa intencionalmente la vibración de la palabra dentro de sí. Y esto no es fácil, porque el mundo entero, desde las redes sociales hasta el ruido del vecindario, está configurado para distraerte, no para elevarte. Pero hay un secreto poderoso aquí. Quien se alinea con la verdad silencia el ruido, y quien silencia el ruido escucha la voz que susurra cuando rendirse parece más lógico, la voz que insiste cuando la fe comienza a vacilar, la voz que repite como un código, permanezca, raíz antes de fruto, frecuencia antes de cosecha. Y cuando permaneces, floreces en el momento adecuado, no en el tiempo del algoritmo, no en el de la comparación, sino en el tiempo de Dios. Esta es la clave espiritual que cambia todo. El tiempo propio. Porque quizá tu fruto aún no ha aparecido, no por error, sino porque tu estación aún está en camino. Y si sigues comparándote con quien florece antes, puedes arrancar tu propia raíz por impaciencia. ¿Cuántos milagros fueron abortados por prisa? ¿Cuántas bendiciones fueron sabotadas por ansiedad? El árbol no se mueve, confía, se profundiza, crece invisiblemente antes de florecer públicamente, porque lo que sostiene la cosecha no es la fuerza de las ramas, sino la profundidad de las raíces. Por eso Bob Proctor advertía, paciencia, persistencia y sudor hacen una combinación insuperable para el éxito. No se trata de brillar rápido, sino de durar. No se trata de impresionar, sino de sostener. Cierra los ojos ahora, respira con intención y declara en voz firme, elijo enraizarme en la verdad hoy. Me alejo del consejo de los impíos y me siento a la mesa de la sabiduría. Mi alma florece en el tiempo de Dios. Repite esto 3 veces, sintiendo cada palabra como una raíz siendo plantada en suelo fértil. Después, anota qué consejos, contenidos o influencias necesitas abandonar para que tu prosperidad espiritual comience a florecer. Al final del día, responde a esto en tu altar interior,
porque el árbol del Salmo 1 no depende del clima, de la estación o del aplauso. Depende solo de tu conexión con el río eterno, y ese río nunca se seca. Imagina a un hombre caminando entre ruinas, no ruinas físicas sino emocionales. Pasa por recuerdos no resueltos, promesas no cumplidas, elecciones que dejaron cicatrices. Su andar es lento, pero no por debilidad, sino por conciencia. No quiere repetir más, no quiere correr sin destino, quiere plantar. Este hombre puede ser tú, porque tarde o temprano todos nos damos cuenta de que no hay prosperidad verdadera fuera de la integridad interior. El Salmo 1 no nos llama solo a la santidad, nos llama a la integridad. Hay una vida donde el alma, el cuerpo y la mente vibran al mismo ritmo de la verdad. Bob Proctor decía que la mente humana solo atrae aquello que le es afín, y esto no es superstición, es física espiritual. Cuando vibras escasez, atraes más de ella. Cuando vibras propósito, todo comienza a alinearse con ese eje silencioso. Pero ¿qué hacer cuando estamos rotos? Cuando la mente ha sido entrenada por el miedo, el corazón ha aprendido a desconfiar y el cuerpo reacciona con ansiedad a cada intento de recomenzar. El salmista responde con una imagen: el árbol. El árbol no fuerza el fruto, lo recibe en su tiempo, y el secreto está en las raíces invisibles pero invencibles, profundas pero silenciosas. Se forman en la oscuridad del suelo, lejos de los ojos pero cerca de la fuente. Y aquí comienza el llamado más importante de tu viaje espiritual: volver a la fuente, no a la fuente de los otros, no a la fuente de las fórmulas, a la tuya, aquella conexión directa, intransferible, sagrada, que solo se revela en el silencio. David Hawkins afirma que el campo de la verdad es un nivel de conciencia, no una creencia, y acceder a este campo exige más que rituales, exige rendición. Solo accede al río de la verdad quien desiste de controlar el flujo, y entonces algo mágico comienza a suceder. Las hojas que parecían secarse vuelven a respirar. Las áreas de la vida que parecían muertas comienzan a palpitar. No entiendes cómo ni necesitas, porque finalmente has salido del desierto de la ansiedad para el jardín de la confianza. Permíteme contarte la historia de Mariana. Durante 17 años, vivió para agradar. Tenía un trabajo respetable, hijos sanos y un matrimonio estable. Pero por dentro se sentía una fraude. Sonreía por fuera, pero por dentro había una sequía profunda. Comenzó a tener crisis de pánico y fue en uno de esos episodios que, desesperada, abrió su Biblia al azar y encontró el Salmo 1. Las palabras no parecían saltar del papel, parecían perforar: todo cuanto hiciere prosperará. Mariana sintió ira. Nada está prosperando en mi vida, pensó. Pero fue en ese enfrentamiento que el espíritu se abrió y ella percibió: no, estaba plantada, estaba esparcida. Decidió entonces hacer un pacto: 30 días de reconexión, sin redes sociales, sin promesas para los demás, solo oración, meditación y escritura sincera. En el día 12, soñó con un árbol frondoso y en el sueño escuchaba: no estás seca, estás siendo replantada. Hoy Mariana vive de lo que antes era solo un hobby: curas con hierbas y sabiduría ancestral. Creó un canal llamado La Clave, del subconsciente, donde comparte su viaje, y curiosamente los videos que más impactan son los que hablan sobre raíces. ¿Entiendes ahora? La prosperidad del Salmo no es velocidad, es profundidad, no es acumulación, es enraizamiento, no es fama, es coherencia. Y puedes acceder a esto ahora. Respira hondo y siente dónde en ti aún apalla, qué en ti aún se niega. A crear raíz por miedo a fallar de nuevo. Cierra los ojos, siente ese lugar y ahora di en voz firme, como quien planta una nueva semilla: hoy dejo de correr, elijo florecer en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con raíces en la verdad. Y deja que el silencio complete el resto. El río que nutre al árbol del Salmo, uno no corre por fuera, jorra por dentro. Esta es la revelación que separa a los buscadores de los distraídos. El mundo enseña que prosperar es conquistar. La
Palabra revela que prosperar es sintonizar, y esa sintonía comienza en la mente. Bruce Lipton declaró que nuestros pensamientos son capaces de cambiar la biología de nuestro cuerpo, y no solo el cuerpo, sino el campo a nuestro alrededor. Cada pensamiento es una semilla, y todo el universo espiritual responde a lo que cultivas, en silencio. Por eso, la meditación en la ley del Señor no es un deber religioso, es un entrenamiento vibracional. Meditando es pulir la mente, hasta que se convierta en reflejo de la conciencia divina. Es como afinar un instrumento para tocar solo músicas celestiales. Pero hay un dilema profundo aquí. Muchos meditan sin transformación. Leen la Biblia sin revelación. ¿Por qué? Porque aún meditan como fugitivos y no como hijos. El fugitivo lee la palabra con miedo, el hijo con deseo de comunión. El fugitivo se asusta con el tiempo de espera. El hijo sabe que quien está plantado ya está prosperando, incluso cuando nada aún ha florecido. ¿Estás listo para dejar de huir? Bob Proctor reforzaba que los pensamientos que permites ocupar tu mente son los ladrillos con los que construyes tu vida. Cada momento de meditación consciente es un ladrillo dorado. Y, a diferencia de las estructuras del mundo, esta construcción no puede ser derribada, pero para esto es necesario aprender el ritmo de la raíz. La raíz no tiene prisa, la raíz no tiene escenario, la raíz no vive de comparación. Crece hacia abajo mientras el mundo solo valora lo que crece hacia arriba. Y este es el mayor test de tu viaje espiritual. Confiar en que lo invisible está trabajando, incluso cuando nadie ve. Confiar en que el río sigue fluyendo, incluso cuando todo a tu alrededor parece seco. Neville Goddard decía que debemos asumir el sentimiento del deseo realizado. No se trata de esperar para sentir, se trata de sentir para crear. Meditando en la ley del Señor de día y de noche es exactamente eso. Vivir ya dentro de la promesa, incluso cuando los ojos aún ven desierto. Y si hoy lo que sientes es solo el viento golpeando la paja, recuerda, la paja puede parecer ligera, pero nunca se afianza. Baila al son de los vientos, de las opiniones, de las modas. El árbol no, él baila solo con el río. Tú fuiste llamado a bailar con lo eterno. Esta noche, elige un momento de silencio, aléjate de las distracciones y siéntate cómodamente. Cierra los ojos, respira con profundidad y presencia, y permítete repetir en voz serena o solo en pensamiento: soy raíz, soy árbol, soy fruto en el momento adecuado. La palabra es mi río, y todo cuanto haga, prosperará. Permanece así por unos minutos, sintiendo cada palabra instalarse dentro de ti, como si fueran semillas vivas. Al final, quédate un momento más en silencio, solo escuchando lo que el interior desea revelarte. Este es tu tiempo de nutrirte, sin prisa, sin escenario, solo presencia. La prosperidad espiritual no vendrá con ruido, florecerá en silencio. Hay un misterio que el Salmo 1 susurra solo a los atentos. El hombre justo no prospera porque evita el mal, sino porque se deleita en el bien. Evitar el error es solo el primer peldaño. El verdadero secreto está en el placer espiritual. ¿Pero qué es el placer espiritual? No es euforia, no es alivio momentáneo, no es esa sensación rápida de estar haciendo lo correcto. Es una alegría firme que nace cuando el cuerpo y el alma se alinean con la ley del Señor, no como imposición, sino como naturaleza. Joe Spen explica que los estados elevados de emoción activan el cerebro superior y nos conectan al campo cuántico. La alegría espiritual, cuando es genuina, es una frecuencia creadora. Ella atrae, ella manifiesta, ella abre puertas. Y aquí reside el error de muchos. Buscan resultados sin alineación, quieren el árbol sin ser raíz, quieren el fruto sin regar, quieren milagros sin el placer de permanecer en Dios. Pero ¿cómo cultivar ese placer? La respuesta está en la meditación, no en aquella que busca sentir algo, sino en aquella que se entrega al propio acto de estar con la verdad. Cuando lees las Escrituras sin prisa, sin meta, sin comparación,
solo para estar, comienzas a probar ese placer. Es como escuchar el sonido de un río que corre por dentro, y cuanto más escuchas, más sed tienes. Bob Proctor escribió que el deseo ardiente es el punto de partida de todas las conquistas. Y aquí está el código. La prosperidad espiritual comienza con un deseo ardiente, no por cosas, sino por Dios, por claridad, por pureza. Y cuando esto sucede, incluso lo que era imposible comienza a moverse. Ricardo, empresario, 48 años, 4 deudas acumuladas, 3 intentos de suicidio evitados por minutos. No era ateo, solo estaba cansado. En el hospital, recibió una Biblia de una enfermera y por impulso, o quizá por un llamado invisible, comenzó a leer el Salmo 1. En la primera lectura no sintió nada. En la segunda lloró. En la tercera se quedó en silencio durante 40 minutos. No podía explicar, pero algo lo retenía allí. En los días siguientes, continuó volviendo. A ese salmo, escribía cada verso a mano, lo leía en voz alta, dormía con él sobre el pecho. 12 meses después, Ricardo ya no tenía deudas, pero eso era lo de menos, ya tenía paz. Hoy, ayuda a financiar clínicas de recuperación y ofrece a cada paciente una copia del Salmo escrita a mano. Lo que cambió no fue el mundo, fue el placer. Cuando el placer se convierte en la verdad se convierte en camino. Toma un papel especial, escribe con tu mejor letra el Salmo 1 entero, léelo en voz alta, dóblalo y guárdalo en el lugar más íntimo de tu casa. Y cada vez que la duda llame, toca ese papel como quien toca una raíz viva. No estás a la deriva, estás siendo transformado de placer en placer, de gloria en gloria. Al final, todo se reduce a una sola pregunta. ¿Qué camino estás recorriendo? Porque el Salmo 1 no es solo una poesía espiritual, es una bifurcación. Comienza hablando de elecciones y termina hablando de destinos. No hay término medio, no hay zona neutral, o caminas con raíces o eres llevado por el viento. Y aquí está una de las afirmaciones más severas del texto. El camino de los impíos perecerá. No porque Dios castigue, sino porque el propio camino colapsa. Es inestable, es incoherente, se sabotea. El impío no cae por azar, sino porque su cimiento es arena. Rhonda Byrne enseñaba que el universo responde a la frecuencia de tu ser, y si esa frecuencia es deshonesta, dispersa, egoísta, no sostiene la prosperidad duradera. El justo es conocido por Dios, y eso cambia todo. Ser conocido por Dios no es sobre visibilidad, es sobre intimidad. Es cuando Él susurra antes de que pidas, cuando la providencia llega antes de la preocupación, cuando los pasos que ni siquiera sabías que darías ya estaban preparados. Esta es la prosperidad espiritual más elevada, vivir en un camino que Dios ya ha recorrido por dentro. Pero este camino tiene un precio, y el precio es la renuncia a todo lo que no es verdad. ¿Estás dispuesto? Dispuesto a abandonar la prisa, dispuesto a abandonar la comparación, dispuesto a vivir por la raíz y no por la apariencia, porque esa decisión, y solo ella, cambia tu destino. No hay otro mapa, no hay otro método. El hombre justo no prospera por fórmula, prospera por frecuencia. Y esa frecuencia se alimenta todos los días en el secreto, en la palabra, en el silencio. David Hawkins decía que la verdad no necesita ser defendida, se sostiene sola. Y eso es lo que el Salmo 1 nos muestra. El justo no grita, no prueba, no corre detrás, simplemente vive y florece. Siéntate, respira y di con fe madura. Elijo el camino del justo, renuncio al viento, me planto, me alineo, soy árbol, soy río, soy fruto. Y permanece en silencio. Permite que esa vibración se asiente en ti, porque cuando te conviertes en el camino, el destino es inevitable. Antes de irte, escucha con atención. Si alguna palabra aquí tocó tu alma, no la guardes solo para ti. Alguien puede estar al borde de secarse, necesitando exactamente la raíz que encontraste hoy. Comparte este video con quien necesita recordar el camino de la verdad. Sigue el canal La Clave del Subconsciente para continuar recibiendo palabras
que nutren, fortalecen y enraizan. Aquí, cada mensaje es una gota de río espiritual. Y ahora comenta abajo qué verso o frase elegiste repetir en tu viaje. Tu declaración puede ser el agua que riega otra alma que está apenas comenzando a florecer. Tú eres árbol, tú eres raíz, tú eres camino. Que así sea. Y cuando el próximo llamado llegue, que tu alma reconozca el sonido. Hasta entonces, permanece enraizado. Bob Proctor, un renombrado experto en desarrollo personal y éxito, siempre enfatizó la importancia de la mentalidad y la comprensión de las leyes universales que rigen la prosperidad. Él enseña que la clave para una vida próspera no está solo en el trabajo arduo, sino en la comprensión y alineación con principios espirituales y vibracionales. Proctor cree que cada persona tiene el poder de moldear su realidad a través de sus pensamientos y creencias, un concepto que resuena profundamente con el mensaje del Salmo 1. Según él, cuando nos alineamos con la verdad interior y cultivamos una mentalidad de abundancia, atraemos circunstancias y oportunidades que reflejan esa abundancia. Esta idea está en perfecta armonía con la noción de que la verdadera prosperidad viene de una alineación entre frecuencia, conducta y meditación, como se describe en el texto sagrado. Además, Bob Proctor habla frecuentemente sobre la importancia de deshacerse de creencias limitantes y patrones de pensamiento negativos. Él enseña que muchas personas están atrapadas en ciclos de escasez y frustración, porque sus mentes están condicionadas por el miedo, la duda y la inseguridad. Proctor incentiva la práctica de la visualización y la afirmación positiva como herramientas para reprogramar la mente y alinearla con la prosperidad. Él cree que al concentrarnos en pensamientos positivos y elevados, podemos elevar nuestra frecuencia vibracional y atraer experiencias más alineadas con nuestros deseos y propósitos. Esta práctica de enfocarse en la verdad interior y la positividad es un eco directo del mensaje del Salmo 1, que nos invita a meditar en la ley del Señor y a encontrar placer en la verdad espiritual. En conclusión, tanto el Salmo 1 como las enseñanzas de Bob Proctor nos invitan a un viaje de autodescubrimiento y alineación espiritual. Nos recuerdan que la verdadera prosperidad no se mide por bienes materiales o éxito externo, sino por la paz interior, claridad de propósito y conexión con la verdad divina. Al cultivar una mentalidad de abundancia, deshacernos de creencias limitantes y alinearnos con principios espirituales, podemos experimentar una vida de prosperidad verdadera y duradera, que podamos, por lo tanto, enraizarnos en la verdad, florecer en el momento adecuado y vivir en armonía con el río eterno, que nunca se seca. Que así sea. No olvides suscribirte al canal La Clave del Subconsciente y compartir en los comentarios cuál fue la parte que más resonó contigo. Tu viaje de transformación puede ser la inspiración que alguien más necesita para comenzar su propio viaje de enraizamiento y prosperidad.